acompañan a El Campo y Nosotros las siguientes empresas e instituciones. Bradford, la raza que más crece, anuncia sus próximos remates auspiciados. Viernes 9 de mayo, concentración de vientres Bradford en la Sociedad Rural de Mercedes. Cabañas Santa Irene, El Rocío, Santa Clara y Yuquerí. Presencial y en vivo por streaming, colomboymagliano.com.ar y elrural.com. Remata Colombo y Magliano. Más información en nuestra web y redes sociales. Bradford, la raza que más crece. Del 17 al 27 de julio, el campo ideal para los negocios está en Palermo. Llega Expo Rural, Congreso Mercosur de Aviación Agrícola, Salón Agtech, conferencias técnicas, stands comerciales y toda la tecnología del agro. Reserva tu stand en comercial@larural.com.ar. Expo Rural 2025, donde las decisiones se transforman en negocios. Del 17 al 27 de julio, en La Rural. Del 20 al 23 de mayo llega la 82 exposición Angus de Otoño Indoor a la Rural, el evento que marca la agenda del sector agroganadero. Juras, remates, conferencias, stands, espacio mini Angus y pista indoor con la mejor genética de la raza. 82 exposición Angus de Otoño, la excelencia de la raza líder. Del 20 al 23 de mayo en la Rural. Acreditate en angus.org.ar. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. NOSIL informa. El vuelo con destino a la rentabilidad invernal está listo para despegar. Con Carinata tenés contrato con compra garantizada, beneficios agronómicos, bonos de carbono y las mejores condiciones comerciales en un mercado transparente. Consulta en www.carinata.com.ar. Muy buen día, querida amiga, ¿cómo estás? Hola, Vero, buen día. Pero ¿cómo les va? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Igualmente, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de esta temperatura, que yo soy del Team Vanina. Lo hablamos el martes. ¿Qué pasa con la variación climática? Por lo pronto estamos disfrutando de esta temperatura elevada. Ya sé que me van a saltar encima todos los que son team frío, pero bueno, nosotras por ahora estamos disfrutando de esta temperatura. Lo feo es la humedad, bueno, la temperatura. Pero no hay sistemas perfectos, así es que... Sí. Sí, somos pocos los perfectos. Sí. Estamos en extinción. Claro que sí. Estamos en extinción. Bueno, querida Verónica, qué datos y temas interesantes, como siempre, nos convocan. Bueno, mira, nosotros estamos siguiendo un evento que se hace todos los años. En este caso se hizo en la capital federal, pero tradicionalmente se hacía en la ciudad de Rosario. Es el Simposio Fertilizar. Esta es una convocatoria donde lo que hacen los técnicos e investigadores es hablar de la importancia de la nutrición, de la base de la producción, que es el suelo. Y el planteo que estuvimos siguiendo nosotros en la tarde de ayer, sumamente interesante. Este evento se lleva a cabo hasta el día de hoy. Durante todo el día habrá charlas, exposiciones y debates técnicos sobre cómo nosotros tenemos que conservar el suelo productivo desde el punto de vista de la nutrición. Y en el campo y nosotros prestamos especial atención a lo que tiene que ver con por qué es tan importante tener un suelo nutrido para los seres humanos. Es increíble la cadena, cómo comienza en la base productiva. ¿Por qué? Porque sabes que este nuevo concepto tiene que ver con que nosotros tenemos que pensar en una agricultura sensible a la salud. Y cuando hablan de salud, hablan salud de las plantas, primero, que crecen en el suelo, luego de los animales que se alimentan de estas plantas, y también nosotros los seres humanos que nos alimentamos de las plantas, de las frutas y de la carne. Y acá es donde viene lo increíblemente interesante que tiene que ver, obviamente nos deja a todos atónitos y pensando mucho en qué tipo de alimentación nosotros estamos teniendo como seres humanos y cuánta responsabilidad tienen los agrónomos
en esta ventana de oportunidad de tener un suelo con nutrientes disponibles para las plantas, para que luego nosotros podamos comenzar a pensar desde ahí en adelante en todo el resto de la cadena. Vos sabés que la presencia de nutrientes son dos grandes tipos, los macro y los micronutrientes, pero se ha comprobado, y ayer en este interesantísimo panel había un ingeniero agrónomo, Miguel Taboada, de la Universidad de Buenos Aires, una mujer que vino desde la FAO, que es la Fundación para la Alimentación Humana, esta es una organización global, y nuestro querido, digo nuestro porque precede a este programa en Radio Rivadavia, el doctor Claudio Sin, que es un reconocido investigador en todo lo que tiene que ver con la nutrición humana y la importancia de consumir todo lo que nos haga bien a los seres y cómo podemos nosotros pensar en qué pasa con esta distorsión. Se le llama, ¿saben cómo? El hambre oculto. Ah, mira. El hambre oculto tiene que ver con que nosotros podemos estar saciando nuestro cuerpo, pero no recibiendo la cantidad de nutrientes, y aquí vienen los macro y los micronutrientes que nosotros necesitamos para la vida. ¿Cuáles son algunos de los trastornos que están comprobados cuando hay deficiencia en estos micronutrientes? Bueno, mira, desde la anemia en las mujeres, especialmente cuando estamos hablando de embarazadas, cuando no reciben la cantidad de nutrientes, ya se sabe, de esto se habla mucho, la cantidad de trastornos que puede traer no solo para la mujer en estado de gestación, sino para el futuro niño, bajo peso al nacer, baja estatura, problemas neurológicos, esto los médicos lo saben muy bien. Pero además de eso, en las distintas etapas luego, en la lactancia, en la crianza del niño, en los adolescentes, en la edad adulta, en la perimenopausia, hola, ¿qué tal? Levantamos la mano y decimos, ¿qué pasa con la nutrición en la perimenopausia? Sí. Y luego, obviamente, en los adultos mayores. Si te parece, vamos a escuchar lo que contaba ayer el ingeniero Miguel Taboada, investigador de la Universidad de Buenos Aires, en relación, mira, habla de un solo elemento, el zinc. Y vamos a decir, ¿qué tiene que ver el zinc del suelo con la salud de nosotros los seres humanos? A ver si te parece, lo escuchamos al ingeniero Miguel Taboada. Bien. En el caso del pan blanco y el arroz, hay bajísimos niveles de zinc. Esto llevó a que muchas empresas ya productoras de cereales estén encarando a nivel global programas de biofortificación con zinc. Entonces, siguiendo un poco con todo esto, cuando uno rastrea la literatura va a ver que trabajos no demasiado nuevos del año 2004 muestran de que en una serie acá llaman nutrientes, pero en realidad no son nutrientes, son vitamina C, vitamina B32, proteína, hierro, calcio y fósforo. La mayor parte de los cultivos han perdido valor nutricional en los últimos años en este tipo de componentes con los porcentajes que leen. Bien, se habla de que el 70% de lo que nosotros recibimos a través de los cultivos agrícolas se perdió en cuanto a micronutrientes en los últimos años. Él está hablando del zinc, que por ejemplo afecta la cicatrización de las heridas. Esta es una de las cosas, además obviamente del valor nutricional de los alimentos. Y citó dos, él dijo el arroz y el pan. Y acá, fíjate vos que hace poquito nada más hablaba con Roxana Smukler, que es una productora de arroz, una de las más importantes de la provincia, y me contaba que están fabricando arroz fortificado. Es decir, es un arroz con el agregado de aditivos. ¿Para qué países? Para los países de Centroamérica, que ya se dieron cuenta que cada vez que alguien va a ingerir un alimento, lo más importante es ver de qué manera le pueden aditivar todos estos nutrientes que de otra manera sus habitantes no consumen o no logran asimilar. Vos sabés que no solo la leche viene fortificada, los yogures vienen fortificados,
sino que también ahora se le está agregando a otros productos básicos de la alimentación humana. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades, para prevenir deficiencias en los nutrientes, para que nosotros podamos combatir a través de la alimentación un gravísimo problema que nosotros tenemos en Entre Ríos, un asunto estructural con la desnutrición infantil. Pero vamos, si te parece, a escuchar a la ingeniera Ana Pozas. Ella es de la FAO y tiene una visión realmente muy inquietante sobre qué pasa con lo que producimos sobre nuestros suelos y cómo nosotros podemos aprovechar la nutrición en el suelo para nutrirnos nosotros los seres humanos. Si te parece, la escuchamos. Qué bien, qué bien. ¿Por qué? Porque el 95 o más del 95% de los alimentos que consumimos son producidos en el suelo. Y esto nos hace calcular que más o menos el 99% de las calorías y el 93% de las proteínas viene justamente de los alimentos que se cultivan en el suelo. Entonces el suelo es un factor esencial que debemos gestionar, no solo usar, como decía en la mañana. Hay un tema de gestión justamente de esa condición nutricional del suelo que nos permita ir alimentando de manera adecuada los subsiguientes eslabones de la cadena. Ahora, hay un tema aquí también de enfoque y ahora estamos tratando de posicionar el enfoque de agricultura sensible a la nutrición. ¿Qué significa? Que se prioriza justamente el contenido nutricional de los alimentos y no solamente los rendimientos del cultivo. Entonces, eso es importante también ir desarrollando ese enfoque. Muy bien, ir desarrollando ese enfoque, ¿no? Partiendo desde la base, que es el suelo, luego las plantas, luego las frutas, las verduras, y pensar en la carne, en qué tipo de carne consumimos, en qué cantidad. Pero después viene la siguiente parte, que tiene que ver no solo con el desbalance de nutrientes, el exceso, la falta, sino que también todo lo que tiene que ver con la edad, el estado socioeconómico, la posibilidad de acceso a esa alimentación. Ellos ayer reconocían que una alimentación saludable es más cara. Sí. Es más cara económicamente e inmediatamente pensamos en el costo de la carne, pensamos en el costo de los lácteos, en el costo de las verduras. Pero si además de eso nosotros tenemos que estar atentos a que esos alimentos que nosotros creemos consumir como saludables y que hacemos un esfuerzo por poder pagarlos, no tienen ni las vitaminas ni las proteínas suficientes, porque desde el origen ya vienen con esa deficiencia. Estamos en un grave problema, pero además de la falta de nutrientes, pueden estar contaminados. Y aquí es donde abrimos otra vez nosotros más grandes los oídos para escuchar qué pasa con los alimentos que de origen vienen contaminados. Y uno piensa en el mal olor del arroyo Caballucuatiá, en el agua contaminada con la que se riegan las huertas, y es infinita la derivación. La cabeza se nos va hacia todo el universo que nos rodea, pero felizmente aparece un alma sensible, empática, como es el doctor Claudio Sin, con quien tuvimos el gusto de trabajar por muchos años en Canal 9, porque estábamos en Infocampo más temprano y ellos comenzaban el Tele 9 ahí en el Pase. El doctor Claudio Sin es una persona que se ha dedicado por años a la investigación en lo que se llama el bienestar, es decir, todo aquello que a nosotros como seres humanos nos genera un buen estado general de la persona, más allá de la presencia o no de macronutrientes y esta mirada holística que se llama de la salud. Si les parece, lo escuchamos al doctor Claudio Sin. Exacto. Una experiencia en alimentos enriquecidos o fortificados que dio un resultado excelente. Tiene que ver con el yodo. Ustedes saben que nuestras sales son yodadas porque en el noroeste argentino aparecían los cogotudos. ¿Saben qué son los cogotudos? Los cogotudos es gente que tenía el cuello muy grande, pero muy grande, y no sabían bien por qué motivo, y resulta que eso era el bocio, y el bocio tenía que ver con la deficiencia de yodo, y la deficiencia de yodo tenía que ver precisamente con
el tipo de ambiente en el cual se alimentaban y vivían la gente del noroeste argentino, motivo por el cual alguien muy sabio dijo, che, ¿por qué no le ponemos yodo a la sal? Y se acabó el bocio. Esa fue una medida muy efectiva para controlar una enfermedad que en muchos casos provocaba complicaciones muy serias. Yo me pregunto, tal cual planteaba Miguel, y estoy con la cosa con la cual estoy absolutamente de acuerdo, si enriqueciéramos o fortificáramos alimentos con zinc, como se hizo en la India, y hay una experiencia muy interesante, y en Pakistán, que ahora precisamente no están en las mejores condiciones, pero se hicieron estudios en niños, un grupo de chicos con, decían, caramelos enriquecidos con zinc, lo conté el año pasado, y otros que no, y la cantidad de procesos o episodios infecciosos de los chicos que recibían caramelos enriquecidos con zinc, caramelos sin azúcar, caramelos con sustancias que no perjudicaban otras partes de su historia natural. Por supuesto, la incidencia de enfermedades infecciosas fue muchísimo menor. Bueno, es realmente inquietante, ¿no? ¿Cómo poder reducir las enfermedades a partir de una buena nutrición? Es muy interesante lo que contaba el doctor Claudio Sin sobre qué pasa en la Argentina. Sabes que nosotros acá en la provincia de Entre Ríos y de aquí hacia el norte, la mayoría de las mujeres tenemos hipotiroidismo. Esto tiene que ver con la falta, lo dijo él, la falta de yodo en el agua. Es decir, que es un problema endémico, no es algo que uno adquiera con el tiempo. Es una condición, y esto espero que los médicos que están escuchando encuentren en mis palabras la exactitud a los términos de lo que estoy diciendo. Es un problema que ya está instalado. No solo la deficiencia de yodo genera en las mujeres, en la mayoría de las mujeres, hipotiroidismo en esta región del país. Es un problema que se repite por una condición de falta de yodo en el agua. Y como ese ejemplo tan generalizado, hay muchísimos otros. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Saber que hay un montón de personas trabajando en la responsabilidad de la seguridad alimentaria desde el suelo. Allí están los ingenieros, las personas que se dedican a trabajar sobre los recursos productivos. Tengo esperanza, tengo fe en que Argentina es un país que tiene desarrollos tecnológicos y aplicación de manejo, que es líder en el mundo. Es decir, que nosotros tenemos disponibilidad rápida, y esto lo decía justamente Ana Pozas de la FAO, que comparado con otros países de la región, nosotros no solo tenemos ingenieros agrónomos muy capacitados, que de aquí van a países de África, como hay experiencias de ingenieros de aquí de La Paz que fueron a países de África a contar sus experiencias y a trasladar los modelos de producción y tecnología, sino que además tenemos una rápida adopción y tenemos, comparados con otros países, unos niveles de educación, que nosotros somos muy críticos puertas adentro respecto de los niveles de educación, pero todavía los niveles básicos de educación son mejores que los de los países de la región. Estamos hablando de Brasil, Paraguay, Bolivia y todos los demás con los que nosotros nos comparamos regionalmente. Es decir que, como me decía un pediatra conocido localmente, cada vez que nosotros ingerimos una cucharada, por decirlo metafóricamente, de un alimento, tenemos que estar pensando qué ingresa a nuestro cuerpo, y que es una posibilidad. Cada cucharada, especialmente en los niños, es una posibilidad de alimentarse. Ese es un concepto que va mucho más allá de saciar el hambre. Pero estamos hablando de un contexto de pobreza, estamos hablando de la dificultad económica para la adquisición de los alimentos, y así el desafío se hace todavía mayor. Si nosotros vamos a comprar pan, y además de que el pan es caro, la harina que nosotros consumimos no tiene las vitaminas ni los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, bueno, estamos en un grave problema. Es interesante por lo menos comenzar a plantearse estos problemas y entender que toda la cadena productiva tiene un compromiso
con lo que, no solo con lo que producimos eficientemente, sino también con lo que llevamos a la mesa de los argentinos. Así es que estuvimos muy inquietos en la tarde de ayer siguiendo estas interesantísimas exposiciones técnicas que continúan durante el día de hoy en el simposio Fertilizar y que lo trajimos aquí al campo y nosotros. Muy bien, qué interesante el tema proteico, ¿no? Qué interesante. Realmente muy necesario. Sí. Porque realmente sí. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Protegerse, nutrirse. Sí, es diferente. Un vaso de agua con un pedazo de pan te llena, pero no te alimenta. El problema y el desafío tiene que ver con que se llama la seguridad alimentaria, es decir, no solo el alimento que ingerimos tiene que tener los nutrientes que necesitamos, pensando en la edad, en el género, en qué actividad nosotros estamos, cuánta energía necesitamos por parte de los alimentos, sino que además estamos hablando de que tienen que ser inocuos y seguros. Es decir, que aquí se abre otra gran discusión y justamente ayer estaba trabajando sobre el tema de la producción ovina. Sabes que el 90% de la carne, este es un dato interesantísimo, el 90% de la carne de cordero que se comercializa en la provincia de Entre Ríos se hace sin los controles de seguridad. Y eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque toda la carne que no pasa por un frigorífico habilitado, donde hay un médico veterinario que dice esta carne es segura para consumir, como sí pasan los frigoríficos bovinos, aparecen después problemas de la zoonosis, es decir, todas aquellas enfermedades que se transmiten de los animales hacia el ser humano. Entonces acá, ¿no? Por supuesto. Ajá. Pero además, estoy diciendo un dato reconocido por los organismos oficiales. El 90% de la carne de cordero que se vende en Entre Ríos circula de manera informal. Eso quiere decir que si vos compras en un supermercado, en una carnicería, tenés que preguntar por qué frigorífico pasó. Y ¿sabés qué? Otra vez, volvemos, esto es como una espiral, ¿no? Es un problema económico. Cuesta alrededor de 2.000 pesos menos el kilo de carne que no tiene un control ni que ha pasado por una planta frigorífica. Exacto. Te ahorrás 2.000 pesos, pero te podés generar por kilo, pero te podés generar un problema de salud. Y aquí otra vez, ¿qué pasa con los controles? ¿Qué pasa con quién tiene que velar por nuestra seguridad alimentaria? Vaya. Eso ya no depende de nosotros. Vaya tema. ¿No? Claramente. Entonces todo es circular dentro de los sistemas. Empezamos por el suelo y terminamos en la seguridad alimentaria y en el medio. ¿Qué pasa con todo eso? Es realmente un mundo fascinante. Estuvimos nosotros siguiéndolo muy de cerca y es un tema que vamos a continuar porque es un gran tema. Bueno. Tiene diferentes abordajes y por hoy yo les digo que muchísimas gracias. Te manda un saludo Jorgito Dalmolín. Así que quería saludarte, Jorge. Así que, bueno, recibilos entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos los atentos oyentes de este programa que ya me saludaron el martes y que me han dado la calurosa bienvenida, fieles oyentes de este programa. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y será, si Dios quiere, hasta el martes próximo. Un abrazo. Gracias a vos, saludos, Vero. Gracias. Acompañan a El Campo y Nosotros las siguientes empresas e instituciones. Desde 1950, Cooperativa Agropecuaria La Paz. Brindando todos los servicios para la producción regional. Comuníquese al 03437 423 612 o a través de nuestras redes sociales. Cooperativa Agropecuaria La Paz. Más de 70 años junto al productor agropecuario, compartiendo esfuerzos.
John Deere en Entre Ríos es Agronorte. Brindamos soluciones agrícolas y de construcción con equipos y postventa. Encontranos en Paraná, La Paz, Concordia, Chajarí y Victoria. Más información en www.agronorte.com.ar o en nuestras redes sociales. Agronorte, sembrando progreso, construyendo futuro.